Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Un día más, un capítulo más. Uy, llevaba mucho tiempo que no grababa, varias semanas que no grababa, la verdad. He estado muy ocupada, empecé un trabajo nuevo, entonces pues eso me ha tomado muchísimo tiempo. También pues he pasado por algunas situaciones de muchas índoles, entonces la verdad no había tenido como el tiempo y la disposición para grabar, pero la verdad lo extrañaba muchísimo. Yo creo que para mí hacer esto es una forma también de expresarme, de hablar un poco de mis cosas, de compartirlas con ustedes. Algunas personas me escribieron por TikTok, como que cuando iba a subir otro video, porque pues como que el anterior video les pareció muy interesante y querían como indagar un poco más sobre este tema de los apegos, y aquí estoy. Eh, la verdad han sido semanas y semanas de muchas cosas, de muchos cambios, que agradezco muchísimo. Yo creo que todas las cosas que nos pasan, todas las personas que conocemos, todos los trabajos nuevos, todas las amistades nuevas hacen parte como de una transformación, y la verdad yo lo agradezco muchísimo. El día de hoy quiero compartir con ustedes y continuar un poco como con los temas que hemos llevado sobre el tema de los apegos. El día de hoy voy a hablar sobre ya lo que había compartido con ustedes, y es sobre mi estilo de apego. Mi estilo de apego pues es el estilo de apego ansioso, ya lo había mencionado pues en videos anteriores, pero el día de hoy quiero compartir con ustedes eh, como mi experiencia de cómo siento yo que he logrado trabajarlo, cómo lo he vivido, cómo me di cuenta de que este era mi estilo de apego, y también cómo o las herramientas que he implementado en mi vida para poder llevar mis relaciones, ya sea de amistad, de familiares y demás, de una forma mucho más sana. Aunque no soy perfecta, sigo trabajando en esto. Creo que compartir con ustedes estas herramientas pues hace parte de lo que quiero hacer aquí en este canal. Yo logré entender un poco más mi estilo de apego cuando pues en mi última relación, yo creo que yo lo he mencionado varias veces, y es que mi última relación para mí, obviamente ya es una relación que terminó, es un tema superado, es una persona que voy a valorar muchísimo, es una persona a la que le deseo lo mejor y siempre le voy a desear lo mejor, pero esa relación fue la que me ayudó como a entender y a comprender un poco más mi comportamiento, comprender si realmente siempre eran las otras personas las que estaban erradas o era yo, ¿sí? Entonces mi última relación fue muy, muy complicada porque la persona con la que yo estaba, su estilo de apego, bueno, eso lo descubrí después, obviamente no crean que pues, ya era una experta, pero sí lo descubrí después, era un estilo de apego evitativo. Al ser mi estilo de apego ansioso, nosotros éramos los dos polos opuestos de los estilos de apego, ¿sí? Entonces, claro, o sea, como que sus comportamientos y sus actitudes, a pesar de que era parte de su personalidad y es parte de lo que él ha vivido y es parte de lo que él es y de cómo se formó y demás, despertaban en mí mis heridas de infancia, mis heridas de cómo se produjo mi estilo de apego. Yo creo que el video pasado pues yo comenté que era el apego y cómo se formaba pues en cierta forma, que es como el vínculo que generamos con nuestros primeros cuidadores. Pero para que ustedes entiendan un poco más, el estilo de apego ansioso se genera o se produce porque cuando nosotros estamos pequeños, nuestros cuidadores, en mi caso pues yo soy de padres separados, mi crianza solo la llevó mi mamá, entonces ella fue mi primera cuidadora, por decirlo de alguna forma, y obviamente no estoy hablando mal de ella, sino pues quiero que entiendan ustedes de pronto cuál es la raíz de los estilos de apego ansioso. En mi caso, pues mi crianza la llevó mi mamá, entonces había mucha fluctuación en las muestras de amor que ella tenía hacia mí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces mi mamá estaba presente, estaba ahí, era amorosa, era, no sé, comprensiva, etcétera, etcétera, pero otras ocasiones no. Entonces, claro, empieza a generarse como ese vaivén de emociones.
Entonces nosotros los estilos de apego ansioso, lo que hacemos es tratar como de tener ese amor ahí siempre, ¿no? Entonces como que nos apegamos demasiado a las personas, entonces como que tratamos como de complacer demasiado a nuestras parejas, entonces como que nos volvemos demasiado dependientes emocionalmente, pero todo eso tiene una raíz en la infancia. En mi caso pues fue esa que pues las muestras de cariño y amor de mi madre pues eran muy fluctuantes, o sea, como que a veces sí y a veces no, entonces como eso crea una carencia en ti y lo que tú haces también es como tratar de llamar la atención en cierta forma de la otra persona, entonces como que das amor de más, ¿sí? Das más amor, entonces como que tú crees que haciendo cosas de más esa otra persona no se va a ir de tu lado, esa persona siempre va a estar ahí contigo. Obviamente la ausencia del padre, pues también obviamente eso repercute en ciertas cosas, pero yo siento o lo que he vivido o lo que he trabajado en terapia es que mi estilo de apego se asocia un poco más a el vínculo primario que tuve, que fue con mi madre. Eso fue lo que yo pues logré interpretar y lo que he trabajado a lo largo pues, de todo este proceso, logrando pues sanar esas heridas y logrando pues generar un mejor vínculo con mi mamá, ¿no? Entonces ahí como para que entendamos un poco quizás de dónde se puede generar ese estilo de apego. Obviamente ese es mi caso, hay muchos casos diferentes donde ya es por parte de madre y padre, porque pues hay personas que obviamente se criaron con su madre y su padre, pues en mi caso no fue así, pero hay otras personas que generan igual, estando los dos, el padre y la madre, generan ese estilo de apego, como hay personas que son de estilo de apego evitativo, también se crearon con su papá y su mamá juntos, pero pues generan ese estilo de apego, ¿no? Entonces depende muchísimo de las personas, pero en ese caso, en mi caso fue así. Entonces, claro, cuando yo estuve con esta persona que era de un estilo de apego totalmente diferente al mío, todas esas heridas de rechazo o todas esas heridas de infancia empiezan como a salir a flote. Pero algo particular que me pasó con él es que se me exponenciaron demasiado. O sea, yo recordaba cuando estuve en pareja con otras personas y sí, digamos que yo tenía mis actitudes de apego ansioso, pero no eran tan evidentes. O sea, como que yo sí, siempre, sí dependía emocionalmente de estas personas, pero no tanto. O sea, como que igual podía desapegarme. O sea, como que llegaba un punto que decía, no, ya, o sea, me puedo desapegar, no hay problema. No daba amor así como tan, tan de lleno, por decirlo de alguna forma, o sea, como que tenía mis rasgos ansiosos, pero no se expresaban tanto, porque pues igual mis otras parejas, o bueno, las personas con las que estuve antes, como que sí estaban presentes, o sea, como que sí hablaba con ellos seguido, los veía seguido, eran personas pues que les gustaba el contacto físico y cosas así. En cambio, mi última pareja era totalmente opuesto a eso, era una persona que no le gustaba el contacto físico, que no se expresaba emocionalmente de ninguna forma, no había conexión emocional con él, o sea, un evitativo en su máxima expresión, y no estoy hablando mal de él, esa es su característica. Entonces, claro, como él era una persona evitativa al 100%, voy a decirlo así porque es que de verdad es una persona muy evitativa, y yo pues ansiosa, claro, él empezó como a detonar muchísimas cosas en mí, cosas que yo pues siéndoles muy honesta, al comienzo veía normal, como ser, como si, como estar como que todo el tiempo pendiente de él, me volví muy dependiente emocionalmente de él, como que quería estar todo el tiempo pendiente de lo que hacía, de las redes sociales y todo, hasta que llegó un punto en que yo dejé de disfrutar la relación. O sea, la relación para mí se volvió muy estresante. E incluso yo antes la pasaba también mal por mi estilo de apego, pero lo sabía sobrellevar. O sea, como que bueno, ya como que me concentraba en otras cosas y bien, pero con él no podía. O sea, yo trataba de pensar en otras cosas, trataba de hacer otras cosas, trataba de que mi mente estuviera en mi trabajo, en otras cosas, pero realmente no sé, o sea, como que esa relación despertó muchísimas cosas en mí, todas mis heridas de infancia, la verdad. Tanto así que yo tuve que detenerme un momento porque la estaba pasando muy mal. Yo lloraba mucho, la pasaba súper mal, tenía pensamientos así muy tóxicos, de verdad era muy tóxica con él, le decía cosas muy feas. Sí, o sea, como que todo eso empezó a salir en mí y yo en vez de buscar como la forma de ser una persona más tranquila, de mirar qué hacía, no, yo no sé, mi lado ansioso
se despertó en su máximo esplendor. Entonces cuando yo vi eso, claro, yo no la estaba pasando bien, tomé la decisión de detenerme un momento y decir, bueno, ¿qué está pasando? Me senté, empecé como a hacer una retroalimentación de mis relaciones pasadas y empecé a ver que yo tenía un patrón, o sea, que no, que a pesar de que con él se me había expresado demasiado, con mis otras parejas, incluso con mis casi algo, yo tenía el mismo patrón. Entonces como que quería estar todo el tiempo con ellos, como que si no me escribían, si no esto, si no aquello, si me entienden, o sea, como que lo hacía, pero en un nivel más bajo. Con mi última pareja, pues sí, ya se me salió todo eso, mejor dicho, mi lado más tóxico se salió. Entonces, al ver esto y obviamente yo la estaba pasando mal y obviamente yo sabía que le estaba haciendo pasar un mal rato a él también, pero al mismo tiempo como él es evitativo, pues casi uno de los evitativos no tiene como esas muestras de que algo les está afectando, algo así, porque ellos no tienen como esas expresiones como emocionales, como que no dicen las cosas que sienten y cosas así. Entonces, cuando ya me detuve, tomé la decisión consciente de que tenía que ir a terapia. Yo terminé con él, yo siempre terminaba, yo era la que terminaba porque ya, o sea, como que me saturaba y yo siempre lo hacía a un lado y le terminaba. Y en una de esas terminadas, hace aproximadamente, yo empecé en este proceso ya hace como 3 años y yo con esta persona, no mentiras, yo empecé con este proceso hace como 2 años más o menos y yo con él duré 2 años y medio. Todos los procesos que yo les he mencionado que llevo mucho tiempo, obviamente desde antes pues yo trabajo en todos los temas de inteligencia emocional, de cosas así, pero específicamente en trabajar en mi estilo de apego llevo más o menos como unos 2 años largos. Entonces, hace 2 años pues yo tomé la decisión de empezar a ir a terapia, pues por lo mismo porque la estaba pasando muy mal, yo terminé con él y pues ya en terapia obviamente me di cuenta de lo que estaba pasando. Entonces obviamente cuando te empiezan a hacer preguntas, cuando empiezan a indagar, mi psicóloga Cata, un abracito, te adoro con todo mi corazón, eh, ella empezó a indagar en muchas cosas, me hacía preguntas de mi infancia. Entonces claro, cuando ella empezó a preguntarme sobre mi infancia, yo decía, pero ¿por qué me pregunté de mi infancia? O sea, ¿qué tiene que ver mi infancia con lo que yo estoy pasando ahorita? Entonces ahí fue que entendí que todo esto empezó desde que yo estaba pequeña, ¿no? Y que tenemos que empezar desde ahí para poder ir trabajando e ir mejorando e ir cambiando, ¿no? Claro, a medida que pasó el tiempo, yo me sentía muchísimo mejor y entendía un poco más mis comportamientos y el porqué de mis comportamientos, porque las personas que sufrimos de estilos de apego que no son seguros, desorganizado, evitativo y ansioso, solo entenderemos esto que yo estoy diciendo. Las personas que son de estilo apego seguro obviamente van a decir como así, o sea, porque pues no, digamos que no sienten lo mismo que nosotros cuando están en una relación. Pero las personas que sí tienen algún estilo de apego inseguro, pues me darán la razón de que uno no la pasa muy bien y tampoco hace que las otras personas la pasen bien dentro de una relación. Entonces la idea de eso es trabajarlo precisamente. Entonces yo empecé a trabajar, empecé a leer, empecé a ilustrarme, empecé a indagar, fui a terapia, todavía sigo yendo a terapia obviamente porque pues es un proceso. Y gracias a eso cambié muchísimo. O sea, la persona que yo era hace 2 años y medio, para nada es la persona que soy hoy en día gracias a todo ese proceso. E incluso mi expareja pues me volvió a buscar. Yo ya estaba mucho mejor, o sea, ya como que había trabajado muchas cosas. Y nada, como que las cosas empezaron a fluir un poco mejor porque pues yo ya entendí de dónde venía todo esto que yo hacía o cómo me comportaba con él. Pero al mismo tiempo de que trabajé en eso, me di cuenta de las cosas que no estaba dispuesta a soportar, de las cosas que yo no estaba dispuesta a permitir dentro de mi relación y aprendí a colocar límites, que eso es algo que nos cuesta muchísimo a los estilos de apego ansioso, colocar límites con las personas y sobre todo en las relaciones porque nos da miedo que al colocar un límite la otra persona nos abandone, ¿sí? Ese es el peor miedo que tenemos nosotros los ansiosos. Entonces, claro, yo cambié, entonces yo ya hablaba con él, me sentaba y hablaba con él, era muy racional. Cuando tenía esos momentos donde quería comportarme como siempre me había comportado, respiraba y trataba de cambiar las cosas, decía, ve, necesito hablar esto contigo porque no me parece. Entonces me volví una persona de que todo lo habla. Sentémonos, discutamos esto, hablemos, ta, 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 ta.
Entonces, pues yo cambié, pero mi expareja no cambió. O sea, él siguió comportándose igual a pesar de que yo le mencionaba y le decía todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces, no, o sea, pasó el tiempo, pasó creo que un año y medio más y yo tomé la decisión de terminar. Nosotros terminamos este año, más o menos como en el mes de enero, sí, algo así, y ya después de eso, pues obviamente fue una decisión tomada, pero no me arrepiento para nada de eso que hice, porque aprendí y entendí de que sí había evolucionado, sí había cambiado, mi mente, mis pensamientos, mi forma de ver las relaciones había cambiado completamente y que ya tenía esa capacidad de poder tomar ese tipo de decisiones y sentirme mal, obvio, o sea, por más que sea soy ser humano, pero al mismo tiempo de hoy en día estar acá sentada y no arrepentirme de la decisión que tomé, de entender que pues puede ser que tú evoluciones, pero de pronto tu pareja no lo haga y se quede estancado en el mismo lugar y pues si tú cambias, esperas que de pronto la otra persona pues no cambie al 100%, o sea, no, la idea no es cambiar a las personas, pero sí que evolucionen y se transformen, ¿no? Yo creo que en un video de hace algunas semanas yo les había mencionado que gracias a esos cambios pues yo estaba saliendo con alguien, pero esta persona pues no, digamos que no quería lo mismo que yo, entonces como que nos distanciamos. Resulta que esta persona me volvió a escribir, me volvió a contactar hace como 2 semanas creo y volvimos a hablar. Él como que me pidió que volviéramos a hablar, empezamos a hablar y todo el tema. Pero no, o sea, digamos que obviamente esto lo digo con muchísimo respeto hacia él y muchísimo respeto hacia mí. Cuando tú ves que de pronto no quieren lo mismo, o sea, que la otra persona y tú no quieren lo mismo y tú ya has trabajado en muchísimas cosas, yo creo que uno debe respetar eso. Yo creo que uno debe darle valor a eso. Y yo sentí que al comienzo yo empecé como a sentir que era yo, que de pronto yo era como que la que estaba siendo muy insistente tal vez, o que estaba pidiendo demasiado o algo así, pero me di cuenta que esos son, o sea, que era mi típico rasgo ansioso que estaba por ahí tratando como de salir, pensando que estaba pidiendo demasiado porque eso es un rasgo ansioso, pero me di cuenta que no, me di cuenta que ni siquiera se estaba pidiendo, digamos, lo mínimo, o sea, como vernos, como hablar, como cosas así, y esta persona me dijo, sí, tienes razón, o sea, yo no estoy preparada emocionalmente para esto. Y ya, entonces yo le dije, ok, pues te deseo lo mejor y espero que cada uno siga su camino, le vaya súper bien a los dos. Y él sí, está listo. Entonces, quiero contar, pues conté esa historia, esa breve historia, porque quiero decirles que uno se debe sentir orgulloso de esas cosas, incluso de esos pequeños pasos, porque creo que hace unos años, como lo mencioné en un video anterior, yo no hubiese sido capaz de dejar las cosas así. Yo creo que me hubiera quedado ahí y tal vez hubiera salido lastimada porque pues después esta persona me hubiese dicho como, ella, o sea, yo te dije que no estaba preparado emocionalmente para esto y tú pues seguiste, ¿sí me entienden? Entonces, creo que trabajar en todos los aspectos de nuestra vida nos hacen las personas que somos hoy en día. A todas esas chicas y chicos que de pronto eh, están pasando por situaciones similares a las que yo pasé antes, nada, o sea, son procesos, son cosas que pasan en la vida y yo siento que lo más importante es uno darse cuenta de que eso se puede cambiar y que se puede mejorar. Si tienen la posibilidad, yo lo he dicho muchísimas veces, vayan a terapia, la terapia es increíble, lean muchísimo, indaguen muchísimo, ilústrense muchísimo y estoy segura de que van a empezar a encontrar las herramientas para ser mejores personas y no solo ser como mejores personas para uno mismo y para uno estar bien, sino el día de mañana cuando uno esté en una relación, ser una persona que le aporte a la pareja con la que uno está, porque imagínate tú estar con alguien y en vez de aportarle, quitarle, pues creo que esa no es la idea. Entonces, de eso quería hablar el día de hoy, para que pues conocieran un poco más sobre el estilo de apego ansioso. De pronto las personas que se identifiquen conmigo pues empiecen a buscar como esas herramientas para que lo trabajen y tengan relaciones mucho más sanas. Disculpen mi voz, hoy estoy la verdad un poco engripada, estaba un poco engripada estos días, entonces puede sonar un poquito ronca. Agradezco un montón a todas las personas que a veces me escriben mensajes
Para mí esto es increíble, de verdad, grabar y mostrarles estas facetas mías. eh, lo disfruto muchísimo porque es una forma como de también desahogarme y expresarme. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Aparezco como Daflora26 en TikTok, en Instagram y pues aquí en mi canal de YouTube. Y nada, nos vemos en un próximo video y muchísimas gracias por llegar hasta el final.